¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy con dos amigos muy queridos que tienen un conocimiento muy profundo de aquel San Carlos de antaño. Don Gerardo Arias Rojas, que ustedes lo conocen y que de repente dicen, no, más bien el programa es de don Gerardo, ¿verdad? Que además es el que siempre nos ha llenado de tanta información tan interesante y nos ha llevado a conocer este San Carlos de antaño. Y tenemos a don Danilo González Quirós, que nos viene a contar también de una parte muy interesante. Tiene muchísimas historias y lo hemos visto en otros programas, pero hoy más que todo vamos a hablar del famoso Salón La Central. ¿Por qué? Porque uno muchas veces cuando empieza a esculcar un poco la Costa Rica de antaño, uno dice, en los campos, cómo la gente se divertía. Bueno, precisamente ahí es donde tiene la guitarra y sale mucha gente que tocaba que la dulzaina, que la guitarra, bueno, no sé, diferentes cosas. Y como en las casas, en los pueblitos, se hacían unas fiestitas, en fin. Pero ya en los pueblos grandes, pensemos en la villa, aún en aquel San Carlos de los años 40 y 50, etcétera, etcétera, ya el asunto era muy interesante. Aquí había mucha vida social y de eso vamos a hablar hoy. Porque resulta que don Danilo era el gran bailarín ahí en la central, ¿verdad? Y Gerardo seguro siempre estaba viendo, porque me dijo, no hay que llevar a don Danilo porque el hombre bailaba hasta de cabeza, ¿verdad? No se perdía ni una sola pieza. ¿Cómo era la central? ¿Dónde estaba ubicado? ¿Qué era el asunto? Vamos a hacer una especie de resumen. Nos habían comentado ellos que ese salón, la central, era de don Carlos Ugalde, conocido como Guapango, y su esposa doña Nelly. Ambos lo cuidaban, ella vigilaba las personas que entraban y había una selección acerca de quienes podían participar. Pero también existían otros lugares, otros sitios de diversión, que es también de los que queremos conversar en el día de hoy. Y vamos a ver, Gerardo, estaba la central, estaba en el balneario, había otro lugar, ¿cómo se llamaba? El balneario La Pila, el balneario de San Carlos. La Pila. La Pila era más popular. Ok, podemos hablar de un San Carlos donde había muchas diferencias sociales. Sí, increíblemente, en tiempos tan remotos, diría yo, las clases sociales estaban muy marcadas, muy divididas. Existía una clase alta, decían la clase de la sociedad, que lo formaban familias económicamente poderosas o de muchachos sobresalientes de los diferentes, tanto del liceo como del Colegio María Inmaculada. Y también estaba ya lo que era la pobretería, que se unía a los camioneros y a las cocineras, que también tenían su espacio en un balneario o La Pila. Y luego apareció uno aquí en el centro, también de esa misma línea, que se llamaba el Roycan. Y que extrañamente, bueno, no es de extrañar porque eran otros tiempos, quedaba al frente de la escuela Juan Chávez. Usted cruzaba del portón de la escuela y estaba en la puerta del salón el Roycan. Y ese salón era ya de gente... Ah, no, era un salón de baile también ya era otra llegada, ya la segunda llegada. Hay que, cuando se habla, ese es un tema muy interesante, porque cuando hablamos de esas cosas y de los amores, de la manera como se comportaba la gente, de los lugares a donde acudían, de lo que tenía que ver con la sexualidad, muchos temas que eran como tabú, pero también una vez se asombra cómo ese San Carlos era muy abierto en otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros hicimos un libro, hicimos un documento para el Día de las Tradiciones Sancarleñas sobre los diferentes oficios que habían aquí en San Carlos y que poníamos que los madereros, que esto, que... Entonces inclusive eran las personas que eran las obreras del amor, las que se dedicaban a la prostitución, que era un oficio también, que no se veía tan mal, porque yo he conocido montones de gente que me habla acerca de la prostitución y cómo era abierto en ciertos grupos, que la casa de don fulano, que tal cosa en el otro lado, y bueno, hay muchos hasta comentarios. Entonces, pues lógicamente también tenía que haber clases diferentes para las horas de reunirse. Angelita, ya lo hablábamos en un programa anterior, que la gente de San Carlos eran migrantes que venían de la gran área metropolitana, donde las costumbres eran muy diferentes a la nuestra. Entonces estos hombres curtidos ya de la vida sabían lo que era la necesidad de tener sexo, de tener sus aventuras extramatrimoniales, y entonces comenzaron a aparecer casas, como decían, casas de citas en aquel tiempo, ¿eh? La primera que yo me acuerdo, Danilo, esto me puede ayudar, la casa de Zenón. Después la casa,
la casa de doña Aida, después la Cutacha en Aquilea, y así fueron proliferando, y ya después las mismas pensiones que atendían los agentes y todo, al final se fueron convirtiendo también en casas de cita, la de doña Eva, la Imperial ahí que era de Patilla, en aquellos tiempos, los cuartos Patilla, qué sé yo, pero sí fue proliferando porque era un negocio muy bueno, ¿no? Voy a contar un chile, es que a mí me gusta que la gente me entienda lo que yo digo para que no quede duda. Por ejemplo, en Acutacha, quedaba en Aquilea. Yo tuve la oportunidad de ser director cuando ya había muerto. Ya ella había muerto. El que sí. Eso es lo que le iba a contar. Que la clientela era tan numerosa y el espacio tan reducido que la Acutacha ponía a los hombres a hacer fila en el patio de la casa. Entonces ella con una libretilla iba apuntando en el orden que iba llegando. Entonces cuando ella salía decía, el que sigue, fulano de tal. Y a la muchacha le decía, límpiese rápido porque ahí viene el otro. No había derecho ni a bañarse. Son cosas que eran dentro de la lógica. Y son interesantes porque son temas que a veces son muy tabú. Sí. Por ejemplo, en eso que vos decís del que sigue, es que muy famoso allá en Cartago, ¿verdad? Que era un lugar donde Tencha, que Tencha tenía ese servicio y lo que iban eran muchos estudiantes de diferentes lugares. Y entonces que siempre decía que los de Paraíso primero, porque se iba el bus. Entonces, aunque no llegábamos, pero los de Paraíso, era una vida, era la realidad. Y eso de Tencha inclusive lo vemos, yo hace como 3 años vi un reportaje muy interesante sobre eso. Era el diario vivir. Yo pienso que también la situación económica ameritaba muchas veces esas circunstancias. Mira, es interesante porque comenzó a aparecer esa clase de hombres aventureros y mujeres que les gustaba la aventura, los amores extramatrimoniales, pero unos los practicaban y otros se llenaban de celos porque no podían hacerlo. Allá, ese que lo hacía tenía su carro, tenía su comodidad, entonces a la par de los amores de cama verde, en las rondas, comenzaron a aparecer también los espantos, ¿verdad? A aparecer el diablo. Entonces, como uno no podía, bueno, como los hombres no podían hacerlo, entonces iban a asustar a los que estaban haciendo el amor. Entonces, un amigo, que ese sí iba a decir el nombre porque era un vacilón, le decían metralla. Entonces se inventó una jícara con unos ojos ahí, bueno, todo bien hecho y una sábana. Entonces, cuando las parejas estaban en lo más y mejor, aparecía el diablo, ¿eh? Entonces regó la bola que el diablo estaba saliendo en la calle del amor y se limpió la calle del amor de los malos portados. Eso es una cosa muy interesante. Cuando yo llegué aquí hace 20 años... Veníamos a hablar de las entradas. Me dijeron, sí, pero es que está bien, porque vamos hacia lo que es la diversión. Me dijeron acerca de la famosa calle del amor. Ajá. Pero fue muy, muy interesante porque, bueno, yo traje el negocio Superbloque y ahí uno de los constructores me había comentado eso. Yo vivo en la calle Corazón Aquino. Digo, como Corazón, era aquella señora de Filipinas que tenía montones de carros, de zapatos, de todo. Entonces fue muy famosa Corazón Aquino. La primera ama. Sí, era la primera ama. Y le digo, pero qué raro, como aquí en San Carlos le ponen una calle Corazón Aquino, ¿verdad? Y entonces le digo, ¿pero por qué? Me dice, no, Corazón, aquí no. Y era cuando había pasado eso, ¿verdad? Cuando ya verdaderamente aparecían los fantasmas, se aparecían los demonios, se aparecían... Eso es un poco como las leyendas que tenemos, que cuando uno habla que la Llorona, que fue una mujer que tira al niño al río, porque eso es una figura que en montones de lugares las mujeres se han deshecho de sus hijos y después quieren recuperarlos. Entonces es una figura universal, pero como la cegua, ¿verdad? Que por ejemplo, ya que estamos hablando de todo un poco y tenemos el chance, de la cegua, que es otra figura que es universal, y entonces esa es la manera de que los hombres se porten bien. A mí también me contaron, la cegua, pero en otro estilo, sale en San Carlos. ¿Cómo es eso? Es en el Puente de la Vieja. Como dice, bueno, los hombres que no se portan muy bien vienen del Puente de la Vieja y pasan como entrando a San Carlos. Cuando de esa parte del puente hay una mujer preciosa vestida de blanco que le hace señas. Pero claro, como saben que puede ser la cegua o algo así, siguen directo y pasan y no la recogen. Y cuando ven por el retrovisor para ver a la mujer al final del puente, la tienen sentada en el asiento de atrás. Entonces, yo le pongo el cinturón. Entonces, lo que yo digo es que las leyendas aparecen de eso. Y aparece para que la gente se porte bien. Y entonces la famosa calle del amor, todo eso que salió, era para que la gente ya no se fueran ahí a la calle del amor. Mira, hay misterios. El lunes de esta semana, antier, tuve que ir a San José después de 20 años de no ir en bus.
Entonces venía conversando yo con Lourdes Quirós, no sé si es familia suya, hija de aquellos Quirós de José Quirós y todos ellos. Ajá. Y resulta que le venía yo contando que papá fue regidor la primera vez en la administración Trejo Fernández. Entonces, para venir a las sesiones tenía que ir a la vuelta hasta Zapote, bajar por Lajas para llegar a la sesión municipal. Dice papá que en la noche, ya 11, cuando él iba para la casa, iba bajando al llegar al puente de la Vieja, de aquí para allá, y veía que venía un carro. Como el puente era tan angosto, entonces papá se orillaba para darle campo. Él dice que un día le dio media hora de tiempo y no pasó. Pasó él y no vio nada. Entonces, y yo papá, yo lo conocí muy bien, era una persona valiente y no creo que papá se fuera a asustar, hermano, no lo asustarlo, pero ya son cosas que uno no puede explicar, ¿no? Bueno, por eso, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver cómo era el San Carlos de antes o cómo era la Costa Rica de antes y cómo las leyendas y las cosas que se van tejiendo, pero también cómo era la sobrevivencia, porque entonces cuando dicen, había un lugar que era la central donde iba la gente de cierta clase social y también de cierto comportamiento, pero había otros lugares a donde era más abierto el asunto, ¿verdad? Y que era, dice, es que no quiero utilizar términos, mejor que sean términos sancarleños, pero estaba una que era la del balneario. Ajá. Y después estaba esta otra que estaba ahí frente a la escuela Juan Chávez. El Roycan. El Roycan. ¿Ese Roycan trabajaba solo en las noches cuando había bailes o era un lugar donde normalmente la gente iba a tomar o era medio un semiprostíbulo? Era una especie de cantina con salón, entonces eso permanecía abierto, ¿no? O sea, cuando había baile, es que también cuando comenzaron a aparecer estos salones, comenzaron a aparecer los famosos conjuntos sancaleños, la Reforma Juvenil, qué sé yo, Ciro Vargas, Jorge Molina, toda esta gente que son muy buenos músicos y cantantes, comenzaron a formar grupos musicales. Piedra, que es muy amigo tuyo. Jorge Piedra. Ajá. Y entonces ya los bailes eran muy frecuentes, porque primero se bailaba solo con rocola. Entonces ya cuando estos grupillos, que eran buenos, comenzaron a aparecer, entonces los bailes eran más constantes. Y ya la central, entonces ya le dio por traer ya... Comenzaron trayendo los Sixus de Cartago, que era una pegada, los Alegrísimos, la banda, pero ya después entonces ya trajeron a los galos de Chile, creo que son, ya, a Los Ángeles Negros, después trajeron la Sonora Santanera, después les pusieron una competencia en Pital, el Gran Parqueo. Y es una historia interesante, la historia de los bailarines también. Y cuando hablamos de bailarines, yo tengo metido de aquí en la retina los bailarines que yo admiraba, eran un poquito mayores que mí. Estaba Danilo González, estaba Corneta, Víctor Solís, estaba Henry Murillo, y mujeres bailarinas como Cuca Bonilla, que era un diablo en la pista bailando, como Nelly Camacho, como Ninfa Chacón, las muchachas Solís, hijas de don Lelo Solís, las Corrales, hermanas de William Corrales, que eran gente pero eran bailarinas con una gran decencia, pero con una gran habilidad para bailar, ¿verdad? Claro, y ahí había que ver, por ejemplo, a Corneta, Víctor Solís, que me disculpe, con Janet Bastos, bailando un paso doble. España Cañí, por ejemplo, que era la que estaba de moda. Inclusive la gente tenía la educación y la visión de abrirles el campo para que se lucieran. Ver a Henry Murillo con Olga Quirós, la hija del Fino Carrizo, bailando esa de Ray Conniff, El Mar. Eso es un bolero que estaba así como en las olas, ¿verdad? Era precioso, era un baile. Es que ahí sí se disfrutaba de la música y del baile también. Ahora hay un montón de tarros sonando y brincando. Danilo. Oiga, don Danilo, oiga, que usted como lo hemos tenido medio calladillo, usted solo dice que sí a todo, ¿verdad? Pero mejor no. Es que la doña está sentada por allá, mejor se porta bien con lo que va a comentar. ¿Cómo fue que a usted le salió ese espíritu por el baile? Cuando usted chiquitillo ya bailaba, ¿cómo era el asunto? Eso es, yo creo que así, como le dice Cinia, lo trajeron en la sangre, una cosa rara. Yo le enseñara un video de la nieta y a ver si lo tengo. Fácil es. Sí. Pero lo vamos a verlo después, Danilo. Después nos lo enseña y lo pasamos de una vez. Ya, y usted ya, digamos que a los 10 años, cuando ya se vino para Venecia, ¿ya era un bailarín? ¿O cómo era? ¿Bailaba? ¿O qué? ¿Cuando usted oía? ¿O cómo es? ¿Cómo entra ya en el asunto del baile? Se casó mi hermano mayor, tuve que bailar como a la fuerza. Ajá. Y ahí mi carrera, como decía,
Ahí ya la fuerza y le gustó. Y no he parado. Ajá. ¿Qué tipo de música le gusta más bailar? A mí bolero marcado que llaman. El pirateado, más bien. Sí. Y paso doble. Todo. El himno nacional. Hasta el himno nacional. En reverso, digo. No crea, oiga, usted dice ese vacilón, pero yo tengo un amigo, el Rogelio Barrantes, que él siendo muy jovencito, tenía 16 años, con mucha necesidad económica, logró que le dieran trabajo como policía, mostrando las credenciales del hermano que tenía 18. La cuestión es que el chiquillo de 16 años llega y ya se convirtió en policía. Y al Limón llegaba, iba el presidente, si no me equivoco era don Pepe Figueres, llegaba el presidente con una comitiva. Entonces, los policías no estaban vestidos de policía, sino que andaban así, ¿verdad? Normalmente, como cualquiera. Entonces, él estaba infiltrado, ese amigo mío estaba infiltrado en el grupo. Dice que él empezaba y bailaba con todo el mundo para verse como... Y después, pero le encantaba bailar, y cuando él estaba todo feliz bailando, ve todo, y ve que todo el mundo como que se queda como viéndolo, y él seguía bailando, y cuando se dio cuenta era que estaba bailando el himno nacional y venía entrando el presidente. Eso es una anécdota buenísima y seguro que sí, el que le gusta la música se descontrola, ¿verdad? Vean, ahorita cuando Danilo y hablábamos de la música romántica, esa de bailar así, manita al corazón y qué sé yo, y el pulso, que ella que no y yo que sí, como decía la canción. Sí, y resulta que en el baile del 31 siempre se acostumbra, bueno, por lo menos en el balneario, a las 12 en punto de la noche tocar el himno nacional, ¿verdad? Y habían parejas tan emocionadas bailando que estaban cantando el himno y ellas seguían bailando, ¿verdad? O sea, no es cosa de extrañar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, cuando ya la gente está emocionada. Usted estaba ahí en la central, ahí estaba su pariente, trabajaba ahí, bailaba, pero ¿alguna vez se iba a bailar a los otros lados? No, solo en la central. No. Era muy... Es que no había dónde tampoco, Sí. ¿no? Porque, digamos, Danilo meterse en la Vallecana era un colorazo, ¿ah? Y ahí, si no tenía que ir a Naranjo, a Grecia, qué sé yo, al Víctor Bar en Naranjo, al balneario en Grecia, porque aquí no... El 31 sí. Hubo uno bueno más o menos, que fue el típico bar de Florencia, ahí sí la gente de Ciudad Quesada iba mucho, ahí un salón muy bonito, muy rústico, pero bonito. O sea, pero es que estaban marcadas esas clases sociales totalmente. Sí, estaban muy marcadas. ¿Y qué requisitos se le pedía a la gente para entrar en el Salón La Central? Mira, yo vestimenta, siento que la vestimenta no era tan importante como la persona en sí, ¿va? Digamos, cuando eso se usaba, como te digo, ya entró de moda el jean. Digamos, andar con un buen jean, unas buenas botas, con el ruedo aquí, con los Ray-Ban aquí, con camisa de cuadros, ya era un chavalazo, ya nadie lo paraba, se iba para adentro y se bailaba con todas, ¿va? Porque era la moda que existía y no era que andaba mudado así, digamos, con traje de gala ni cosa por el estilo. Ajá. El 31 sí era de ley. El vestido entero. Me voy a contar un chile que Danilo no lo sabe, pero le da risa, porque él conoce los actores que somos Macho de Rocal y yo. Danilo éramos compañeros de ayudarle a Macho. Me dice Macho, que él es medio tartamudo, que vas a ir al baile. Le digo, no puedo ir. ¿Que por qué? Le digo, yo no tengo vestido entero. Que hagamos una cosa. Yo entro con el vestido entero mío. ¿Te acuerdas que había una malla así afuera? Yo te tiro el saco y la corbata por encima. El biombo. Vos te la pones y entras, ¿eh? Pero Macho es mucho más alto que yo. Yo era un carajillo, estaba en tercer año de colegio, ¿eh? Y yo me puse el saco y me duraba como una cuarta manga. Y después me llegaba aquí a la corva. Y la corbata me bajaba de la jareta. Pero yo feliz de la vida. Yo entré como gallo contra viento. Disfrutaste realmente el baile. Bueno, entonces, esas fotos que yo he visto donde se ven esos peinados y esos trajes enteros y de todo, ¿sería que es que más bien eran por fiestas de bodas o de... Vea, Angelita, la gente de San Carlos era orgullosa. Digamos, quien podía hacerlo era, digamos, aquí era Ramírez Valido, las sastrerías de San José salían con su debido tiempo a preparar el traje para el baile 31, para un matrimonio de gala, digo yo, cuando era gente así de alta sociedad. Entonces, se iba hasta San José a pagar a hacer los trajes, ¿verdad? Las camisas. Ingleses. Ajá. Sí. Es increíble, pero eso se daba. Aquí no había un sastre capaz de hacer, se creía que no había un sastre capaz de hacer un vestido entero para una actividad
como es un baile de un 31, por ejemplo. Claro, y después esos trajes quedaban y los seguían utilizando. Ah, sí, claro, Lógico, una vez ¿verdad? al año. Sí, exactamente. Oiga, ¿cómo era el clima de San Carlos? ¿Por lluvioso? ¿Era muy caliente o era muy frío? ¿Por cómo se hacía esa central, todo el mundo muerto de calor? ¿O cómo era? No, era un clima muy tropical porque no había tanto recalentamiento de la corteza terrestre. Y lo que hacía era lluvia, entonces había que parar el carro a la orilla para bajarse y después ver quién iba a parquear, porque sí llovía. Y de feria en diciembre es época lluviosa, y era el San Carlos donde llovía 13 meses al año. La lluvia nunca paraba, pero la gente no paraba a bailar tampoco. Sí, sí, le encantaba bailar al sancarleño. Sí, que lo diga Danilo, ¿no? ¿Cuándo fue que desapareció de la central? Como salón de baile. La central ya las cosas comienzan a cambiar, entonces ya aparecen las discotecas. Ya es diferente, ya aparece la máquina del tiempo, aparece el Picadilles, aparece la Yunta, que son espacios más reducidos, pero con una música muy diferente. Entonces ya la central comienza... Calipso. Ajá. Entonces ya la central comienza a marcha atrás. Entonces quitan el salón y ponen una serie, lo convierten como un centro comercial, y ahí se fue, y hasta que... Secu fue la que prácticamente terminó alquilando casi todo. Lo que Sí, fue que ese es el colegio de ingenieros, algunas otras cosas. ajá. Bueno, ¿y en qué años más o menos fue eso? En los años 70. No, 80 más bien. Más, Sí, 80, perdón. Podemos decir que ese era un muy buen negocio. Yo no sé económicamente si sería bueno o sería malo, pero era el epicentro, el punto de referencia de encuentro de los turistas, de los equipos de fútbol que venían a jugar a San Carlos, de la sociedad sancarleña y de empresarios. O sea, era por excelencia el lugar de encuentro de gente de importancia, para usar un término, ¿no? Entonces, era igual que el hotel Porfirio Rojas, ¿verdad? Ahí llegaban expresidentes, presidentes. Una vez le dije a don Otilio, don Porfirio, yo quiero que usted se consiga, y yo lo voy a ayudar, le dijo, a conseguir la foto de todos los expresidentes. Y efectivamente, en un momento lo hicieron. Eso tenía como un espacio hacia el centro de camaradería, donde tenían unas poltronas donde la gente se sentaba a conversar. Y era de 3 pisos, pero siempre por el centro, y una cosa hasta arriba que usted veía el techo por el centro, era el patio de luz que llaman, ¿verdad? Entonces, a la vuelta redonda del patio de luz estaban las fotos de todos los expresidentes, desde el primero hasta, yo creo que hasta Mario Echandi había llegado a esa colección más o menos. Un día sí, a mí me contaron eso y alguien preguntó, ¿y a dónde están esas fotos? Qué buena pregunta. Valía la pena, porque era una colección muy, pero muy valiosa. Un tamaño y marco, todo uniformado, ¿eh? Don Otilio llegaba y el hombre llegaba ahí toda la Como si atención. fuera la casa de él, sí. Todo el día se metía a la cocina, registraba las ollas, salía, se metía a la cantina, servía aquellos cuechazos de copa llena, porque era bueno para echarle al guaro, y las conversaciones y después ya, como el viejo era así tan chabacano, llegaba todo el mundo y se sentaba, y era una rueda de chilis y de Carlos Queiroz y Carrizo y todo. Tenía muchísimos amigos aquí en San Carlos. Entonces al final era una gran camaradería, y la figura, por supuesto, era don Otilio Ularte. Cuando entraba por Ciudad Quesada, cuando entraba por Buenavista, dejaba el carro en la pulpería de mi papá. Igual se metía a la casa, doña Analí, usted no me sirve porque a mí no me gusta que me sirva. Entonces llegaba a revolcar ollas, parecía un chancho comiendo, y se echaba los tragos también. Ahí estaba Virgilio Ugalde, Tío. que es tío de ella. Era policía, pero a la vez era el que venía desde La Vieja a Buenavista, con 2 bestias, una para él y otra para don Otilio. Entonces don Otilio se quitaba todo lo que traía, se ponía unas polainas que le llevaban a las rodillas, se ponía un casco de guerra, esos de la Segunda Guerra Mundial, y ahí iba bien, fumado para abajo, cantando y gritando, y aquí va el mono, decía. Pues él le decía el mono. Rumbo a la Vieja. Rumbo a la Vieja. Qué historias más Hay un lindas. chile muy bueno aquí. No sé si iba Virgilio quién, el chofer mató un cerdo y lo echó en la joroba. Dijo, puta, no sé por dónde, por aquí. Lo paró la policía, que don Otilio se había robado un chancho. Está claro. Iban de regreso para... Sí. Don Otilio fue el presidente, Don Otilio casi se muere, fue la el presidente pena. más Claro. autóctono que hubo en Costa Claro, Rica. claro, La claro. vez que lo atropelló, iba en bicicleta y lo atropelló un carro. por casa presidencial.
Sí, 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 sí. Oh, Lo oh. que iba a pie y una bicicleta lo atropelló. Perdón, Danilo, en Buenavista había un señor, hace muchos años murió, se llamaba Crespín Quesada. Ese hombre tenía un chile que le contaba a la gente que se llamaba la vaca muca. Y la vaca muca era todo un enredo, pero al final para que la vaca muca llegaba y al que estaba frente lo hacía levantaba. Entonces ya el viejo tenía, ya cuando ponía las manos así, todo el mundo soltaba la risa y se apartaba. Y estaba don Otilio así, se está abierta, poniéndole cuidado. Cuando viene la vaca y lo hace levantado, muchacha, por Dios. Y era el presidente, Y era de, la el presidente de la República. República. Tenía hoy unos sacos de aquellas famosas sacas con una franja azul al centro. Ahí cayó amontonado el viejo y muerto de risa. Póngamele a ese hombre lo que quiera tomar. No, nada, qué lindo. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, esa es la Costa Rica linda, de la Costa Rica nuestra. Mira, estos son los programas que a la gente le gusta. Hemos hecho un arroz con mango y Vamos a continuar con nuestro arroz con mango, pero nos vamos a ir por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo nuestro. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo nuestro. Aquí es una sabrosura la con nuestra conversación. ensalada, ¿cómo es? Nuestro arroz con mango, aquí con Gerardo Arias y don Danilo González, porque decimos un arroz con mango porque entramos en todas las temas, pero es que eso es lo bonito de una tertulia. Yo, lógicamente, como tengo una amistad personal con Gerardo y somos un grupo muy lindo de gente, llegamos y empezamos a hablar de una cosa, después otro día que en el otro, y entonces yo me lleno mucho de todas las informaciones del P, pero no las podemos poner aquí, ¿verdad? Aprovechamos la tertulia para que el arroz con mango sea completo. Y estábamos hablando, bueno, nos decía don Danilo también de don Otilio Ulate y también Gerardo nos comentaba acerca de cómo don Otilio Ulate venía aquí siendo presidente de la República, entraba, San Carlos era como su casa, él adoraba San Carlos, pasaba por el Hotel Porfirio Rojas, que era de varios pisos, muy querido, y ahí el hombre entraba y las ollas de carne y esto y lo otro, y me cuentan sus nietas y las nietas de don Porfirio, cómo Otilio les hacía hasta bromillas pesadillas, ¿verdad? Porque el hombre era de muchas bromas. Y cómo y después don Otilio agarraba el caballillo y se iba. A veces hasta solo allá para la vieja, o a veces acompañado. Imagínense, de un caballillo ahí, y que muchas veces iba lleno de montones de bolsas de juguetes para los niños de la vieja, porque él era hombre de un gran corazón. Y igual cuando entraba, cuando salía, como él disfrutaba, yo me imagino que siendo presidente de la República y aquel mundo tan, ¿verdad? Lógicamente con la diplomacia, con la gente y todo, y venir aquí y encontrarse con la sencillez y sentirse como amigo de todo el mundo, o sea, tan querido por todo el mundo, ¿verdad? Entonces eso debe ser para él realmente maravilloso. Oye, don Otilio alguna vez habrá ido a un baile a Central, ¿o no era? No, es que don Otilio, como era presidente, era de paso fines de semana, entraba y salía. Él tenía una finca muy buena, la finca La Vieja, que por cierto una vez, esa finca, quienes la conocieron en aquel tiempo, bueno, no es que han quitado las piedras, pues ya ahora con el pasto, pero esa era puro porchero y llenas de piedras. Aquí en San Carlos sucedió algo hace 10 millones de años, que fue la erupción del Platanar. Entonces, hay muchos lugares que usted ve llenos de piedra y cascajo y qué sé yo. Esa finca La Vieja está llena de piedras, pero piedras grandes y negras. Entonces don Otilio quería vender la finca, porque ahí seguramente era incómodo. Entonces, como era el presidente, se trajo un comprador, pero se lo trajo en avioneta. Entonces, cuando pasaron sobrevolando, él veía ese montón vea, todo ese ganado es mío. Yo no sé si era en Chile, pero desde Carajillo lo he oído. Orti. Realmente cuando uno está como inventante, pero está muy bueno ese. No, pero mira, desde que yo era, tenía yo 10 años cuando ya se contaba. Sí. Pues como el viejo daba espacio para que le sacaran cualquier chile, lo que diera reírse, se orinaba riéndose. Qué interesante, ¿verdad? Y estamos hablando, ¿verdad?, de todo un poco. Qué interesante la personalidad de ese hombre, un hombre tan sencillo, tan agradable, tan inteligente, podríamos decir el mejor orador que hemos tenido aquí. Y mejor periodista también. Era un excelente periodista, ¿verdad? Es un hombre extraordinario. Yo lo conocí en sus últimos años porque yo vivía en el barrio Amón y él iba mucho a la cantina Limón, a la cual iba mi papá también. Entonces, en esa esquina de esa cantina Limón, que pegaba a la casa de don Otilio, ya no siendo presidente, ¿verdad? Entonces se reunía toda la gente. Yo me acuerdo porque ahí estaba el Limbo, iba la gente del Limbo, del gerente, fulano, pero además iba todo el mundo. Y mi papá, y entonces cuando uno pasaba en esa bendita cantina de Limón, estaba todo el mundo reunido, pero se oían aquellas carcajadas tan sabrosas,
porque el hombre era de contar historias, pero Y sabroso era. y de risa sabrosa, ¿verdad? Era Sí, una risa sí, de esas sí. que contagia, ¿verdad? Que lo pone a reírse usted. Es más, hay gente que tiene que contar un chiste porque usted se ría, pero usted veía a don Otilio reírse, usted tenía que reírse a la fuerza, porque era Claro. una vez, Contagiosa. ya don Otilio, ya estaba la carretera mejor y entonces ya compró un camión para traer cosas para el ganado y para sacar una vaca y qué sé yo qué. Entonces, cuando venía de regreso pasó donde don Porfirio. Ya parqueó el camioncillo ahí, ya entró siempre tapar ollas y todo lo demás. Ya cuando salió don Porfirio y lo vio montándose en el camión. Y don Otilio, ese camión, lo compré para el servicio de la finca. A la puña, se ve que es un carro fuerte. ¿Sí? ¿De cuántos caballos es esto? Dije, no, es solo mío. Solo mío. Mira, hubieras estado encantados con don Otilio compartiendo definitivamente. Y es que es cierto, la gente lo buscaba, como te digo, ahí en el barrio Moya, una persona anciana y todo eso, y la gente llegaba porque era para la sabrosura de conversar con Sí, él. claro. Eran horas, iban unos y venían y de todo. Entonces, para él, que ya no podía venir a San Carlos, yo me imagino el tiempo que vino aquí, un hombre tan bonachón, Ajá. pero de carácter. ¿Ah? Porque ¿sí? también el hombre era un hombre de carácter, al punto también y un hombre tan de principios, de donar su salario también para las necesidades de la gente. Era un hombre realmente extraordinario. ¿Cómo nos hace falta, verdad? Un Otilio Late. Bueno, mejor no hablemos de eso, pero bueno, por dicha, y San Carlos entonces se benefició con esa persona. Es que dice Otilio Late y hablamos del Hotel Porfirio Rojas, hablamos de las fiestas en el Salón La Central, y aquí en San Carlos había una filarmonía, ¿verdad? También que te tocaban muy buena música, todo ese tipo de música que me imagino que tal vez iba a La Central alguna vez, sí. No, en el kiosco era donde se hacían los... Exacto, pero que tocaban todo tipo de La música. famosa receta. Sí, porque me contaba don Chico Galde, que don Chico Galde ahora tiene 95 años, un tipo de cosas así, que cuando él tenía 14 años, una vez descendieron unos aviones de guerra, esa famosa historia por donde estaba el lazo del campo, descendieron, no sé si fue que se perdieron esos aviones de guerra o que específicamente llegaron ahí y que él estaba, veas qué cosas tan lindas, ¿verdad? Con Amado Madrigal y otra gente, eran zapateros remendones y él era un chiquillo y vio cómo bajaban como en picada unos aviones y él se fue en carrera hasta que llegó. Cuando llegó ya habían bajado, eran 14, ¿verdad? Él contaba esa historia, todo el mundo decía que eran mentiras. Eran 14 aviones así en fila y entonces que dijo que él llegó en carrera y vio aquello y se asombró. Y entonces que un hombre salió del avión y le habló en inglés. Y entonces don Chico, un momentito, se fue en carrera y trajo una maestra que vivía por ahí cerca, que había estado en la zona bananera y hablaba el inglés perfecto. Se entendió con esa gente, con el comandante, y ya dijeron, entonces el hombre dijo que necesitaban permiso en ir al centro de San José a pedir permiso para poder estar ahí los aviones. Entonces, otro campesino de por ahí que hablaba inglés se montó con ese en el avión y fue a pedir permiso. Vinieron, así la historia muy resumida, vinieron y entonces en algún momento esa gente andaba, me imagino, debe ser tremendo estar en una guerra, tantos muertos y los pilotos y todo y no sé cuánto, pero fueron también acogidos aquí que decidieron que irse a comer algo al hotel de Porfirio Rojas. Entonces los invitaron y que el señor, el comandante, dijo, pero es que no, ¿cómo vamos a dejar los aviones aquí? No se preocupe, aquí tenemos policías. Y dejaron los policías cuidando los aviones y se fueron al hotel de Porfirio Rojas. Y entonces la filarmonía, esa es la historia, porque esta historia inclusive la escribió don Chico Galde, la filarmonía fue y tocó. Y ahí bailaron las sancaleñas con esos gringos y bueno... Al final, después en la noche, regresaron para montarse en los aviones y se quedaron ahí durmiendo, ¿verdad? Y al día siguiente llegó la gente del pueblo. No solo no se querían ir, la gente lloraba y los abrazaba. Yo me imagino cómo se habrán sentido los gringos. Así somos los sancaleños. Entonces ya, mucha gente decía que eran mentiras. Y un día Carlos Rodríguez Pell sacó las fotografías a donde se veían todos los aviones que estaban ahí con la gente. O sea, que era una historia que era realidad. Sí, fue real. Pero claro, estamos hablando de una historia de hace casi, no sé, 70, 80 años y la gente dice que no son ciertas. Les digo eso Segunda porque Guerra Mundial. ese era el San Carlos. Imagínense, los gringuitos iban llorando ahí después de todo el amor con todos los sancarleños. Pero como la filarmonía va y toca en el hotel de Porfirio Rojas. O sea, que los sancaleños siempre estaban dispuestos a estar pachangueando.
Bueno, ya lo dijimos al principio, es un pueblo generoso y solidario. Yo siento que nosotros tenemos una idiosincrasia. Bueno, el San Carlos de antes, ya ahorita las cosas son diferentes, pero yo siempre sentí que San Carlos era un cantón diferente a todos los cantones del país. Aquí era, bueno, solo hay un cantón que siempre compara ellos a San Carlos, que es Guatuso. Digamos, la gente de Upala es muy guanacasteca, entonces al estilo guanacasteco, los chiles es muy al estilo nicaragüense, pero Guatuso sí heredó a nosotros, porque yo no sé, aquí es tan fácil hacer una amistad, es tan fácil querer y dejarse querer de la gente, pero ya eso es historia. No, todavía yo pienso, aún la gente que va llegando de todo, vea, hay gente que le dice, bueno, digamos, yo en el Facebook que escribí, no sé qué, una señora me dice, qué lindo, he conocido a San Carlos, tan bello que es San Carlos a través de lo que usted nos cuenta y lo que usted nos manda fotografías y de todo. Y la gente viene y dice, ¿qué es esta belleza? A mí todo me quiero ir a San Carlos. Y la gente que está aquí se siente feliz, ¿verdad? Sí, la gente que viene de la Ribera de Belén, que se siente feliz. Sí, de San Antonio. ¿Por qué? Porque usted viene de la Ribera. No, haciendo alusión a ti, digo. De la Asunción de Belén, aquí estamos todos. Oiga, le iba a preguntar a usted, esos grupos que venían y tocaban en vivo, ¿se quedaban durmiendo aquí? Generalmente no, porque el baile terminaba muy tarde y traía eso. Lo que andaban no era una micro, sino un camioncito, un picapillo ahí, echaban los chunches y vámonos. Se devolvían en la misma noche. ¿Hizo usted amistad con gente como esta? ¿De quiénes recuerda usted esos grupos? El más recordado Gerardo de los hijos. Martina. Y Martina. Con el final Pichuza, ¿no? Se sentaban ahí con Pichuza y Pichuza, la forma de saludar era agarrar aquí y darle con la cabeza, ¿no? A Gerardo Ramírez, que era el cantante por excelencia, que todavía sigue. Entonces, para ellos no había felicidad más grande que venir a San Carlos, ¿no? Porque ellos aquí dejaban el escenario por los famosos set. Entonces se sentaban ahí, todo el mundo los invitaba y ponga y dame idea, y al final yo creo que terminaba groggy, ¿no? Y decía, una hora más no hay problema, ahí te volaban. Sí, una hora más y no importa. Porque estaban felices ellos también. Sí, no, ellos eran agradecidos y se sentían, disculpe el término, se sentían como chancho en el barro, ¿no? Entonces, toquen una hora más y ahí sí. O sea, no había tanto interés económico, sino claro. de eso. ¿Y cómo se pagaba eso? ¿Con la entrada? ¿O ellos cobraban por hora? ¿O los traían por una suma determinada? Por una suma determinada, pero digamos, 5 horas de baile. Ya, tanto plata. Pero ahí, al final, una hora más, recogamos. Y la gente a veces recogía y a veces ellos, una hora más va. Otra. Todavía de día y uno, otra, antes de que salga el sol. Ay, sí, les agarraban la madrugada. Oiga, Angelita, para que se aprenda términos, cuando eso de que iban recogiendo plata era hacer una vaca. Una vaca por una hora más. O sea, hacían una vaca para una hora. Entre todos. Y había alguna vez que alguien decía, no, yo lo pongo Sí, todo. claro, habían ricallones que sacar pecho, ¿no? Yo pago una hora más. Mi tío Tapa, por ejemplo, ¿no? Era feliz de la vida. Yo pago una hora más. Claro, y sí, el estatus, el asunto. Y de entre esa gente, cuénteme alguna anécdota. ¿Se quedaron algunos? ¿Se enamoraron de alguna sancarleña? O no, eso nunca quedó nada. La gente iba, venía y no hay testimonio de... No hay testimonio de nada. Las sancaleñas se han enamorado de ellos, pero ellos se iban. Por ejemplo, cuando vino Lucho Muñoz con los galos, fue una locura todas las mujeres enamoradas de Lucho, pero el hombre... Eso sí. Ahora, ya avanzado el programa, hay anécdotas, hay cosas, hay sucesos, de como en todos los lugares, porque en todo lugar a donde hay guaro, siempre hay algún problema. Hay camorra. Contándonos alguna camorra. Danilo, cuéntelo usted, porque usted estuvo presente, yo no estuve en la balacera en la central. Hubo una balacera ahí en la central, cuénteme. Yo tengo versión diferente de eso. Pues yo la que estuve presente fue cuando yo a doctor Ruiz. ¿Esa es la que yo? A uno le rozó un dedo una bala. Yo estaba como en la mesa siguiente. Dios protege la inocencia. Ni me rebotó ni una astilla. Porque era el piso de madera. De madera. Y que llegó el señor con
¿Cómo fue el asunto? Es que como yo era muy, muy indisciplinado, entonces el doctor Ruiz, yo creo que era de la junta directiva del equipo y lo sancionó. Entonces el hombre llegó a reclamarle y una vez sacó la pistola. Para la versión buena. La versión buena. Esa es la buena. La otra ya, extra cámara. Sí, sí. La extracámara sí la conozco, esa versión buena me parece bonito. Nunca sucedió nada así grave, ningún tipo de problema, nada. Siempre fue súper tranquilo. ¿Alguna vez doña Neri tuvo que intervenir y sacar a alguien o no? Todos los domingos. Todos los domingos sacaban al montón de gente. No, ella sí, La familia mía era un peleoncillo, mis hermanillos y yo. Entonces, mi hermano, el menor, a veces se pasaba el trago, se iba al parque, le daba platanillas y a veces evacuaba. Cuando estaba en esa pasada, mi hijo te decía, ¡ey! ¿Qué le pasó? ¡Oh, viene! Te estoy agarrando y decía, Danilo, líder, ¿qué es lo que le está peleando? Y salimos en carrera. Y a veces no salían gente tan buena para pelear que si acaso le empatábamos, para no decir que la perdíamos. Ajá, ajá. A usted le también. No, Danilo, o sea, Danilo es más humilde. Danilo era muy bueno para pelear, muy liviano sobre todo. Usted era mano multado, ¿no? Cuando uno bailaba, estaba livianito, a quitar los tiros por lo menos. Y Caballo Palo no era nada dejado tampoco. Sí. Y era bueno para el golpe también, cuando había que arriar, pero Sí. Caballo Palo tenía la ventaja que era jugador de fútbol, entonces era muy liviano y muy bravo también. Entonces, igual peleaba en la cancha que peleaba fuera de la cancha. y la gente cuando la gente se peleaba, nadie intervenía para separarlos. Se les abría cancha, así se llamaba, háblales cancha. Y Exactamente. ya por cuando, eso ya cuando la cosa se complicaba mucho, entonces sí, ya la gente lo hacía. Ya está bueno, y ellos mismos entendían. Sí. Salían con las Sí, más bien, cuando alguien trataba de separarlos al principio, la gente se enojaba. Y decía, ábranle cancha, déjenlos. háblales cancha, sí. Y eso en el colegio, había un problemilla y había un campo de agricultura allá por donde está ahora la Escuela de Educación Especial. Entonces, dos estudiantes tenían un problema. Nos vemos después de clase. Y todos los estudiantes a hacer rueda para él. La malla. Y otras veces me acuerdo de la vez que se agarró Boro con Marcus Salas. Entonces, esos se retaron, pero en el balneario, ahí en la pista de baile del balneario. Y todas las graderías llenas de vuelta redonda. Por Zama. Y Marquillos era un figurichi, y ahí no pudo Boro con Marcus. Sí, es que la gente antes, existiría el bullying ese, el acoso y todo. Angelita, hay que entender que la central era un centro social. Entonces ahí no se veían, era una cuestión escenas de tranquila. violencia. Sí, porque primero estaba la policía, que era doña Nelly, cualquier matecito y lo invitaba a salir, y si no llamaba a la policía, la 215. ¿Te acuerdas de la 215? Y va para afuera, y sin derecho a nada. Un picacito, 1200 era como. Voy a salirme del tema. Salimos de clase en tercer año, y la costumbre de los hombres era ir a darle serenata a todas las compañeras, ¿verdad? Primero comenzamos donde Janet, que vivía frente a una señora muy conocida, Las Conejas. Janet le habían dado una beca que se había ido para Estados Unidos, la American Field Service, y estaba recién llegando en diciembre. ¿Janet Bastos o Janet? Janet, la hija de don Carlos. Janet Bastos. Y entonces resulta que la familia Bastos y la familia de Las Conejas, las Argüello, eran enemigas. Janet trajo, que en ese tiempo era una novedad, trajo un colacho como de este tamaño y lo pusieron en la puerta. Nosotros le dimos la serenata, después agarramos el colacho, se lo quitamos y lo pusimos en la puerta a los enemigos. Bueno, ahí comenzaron las tortas, ¿verdad? Claro. Después nos fuimos serenateando y llegamos donde don Tista Solís, que era el jefe político, muchacha, por Dios, yo no sé dónde estaba la cabeza. Y nosotros serenateando, y un desgraciado Sean Pipe, jale. Y me dice Mario Calando y Mario Soto y toda la barra guapa, qué sé yo. Porque otro día nosotros serenateamos a las 4 y a las 4 nos íbamos ahí a las Dos Pinos a esperar el bus porque íbamos de paseo a Punta Arenas, ¿verdad? Entonces era toda la noche de farra. Entonces dice guapa,
¿por qué no nos robamos ese chompipi y lo llevamos de inocente y algo? Que arregle bien rico y lo llevamos a comer. Oh, Muchacha, y dicho y hecho. no puedo Le creer. echan al horno, que es riquísimo. Sí. Y lo llevamos, muchacha. Bueno, ya fuimos a Chompipi y seguimos en la cena. Cuando llegamos a las 4, estaba a las 2:15 para atrás del bus y tista. Y ya todo el mundo, pues, ya cuando vimos la 2:15 ya sabíamos el tanate. ¿Ah? Y doña Elba era la profesora jefe, una señora muy respetada y muy educada. Malabas y Vargas. Ajá. Ya nos trepamos todos a la cazadora. Ya se para doña Elba. ¿Quiénes son los responsables del problema del Chompipi? Todo el mundo callado. Bueno, si no aparecen los responsables, no hay viaje a Punta Arenas. Y humildemente nos fuimos levantando uno por uno y éramos todos los hombres, ¿verdad? Y don Tista, aquí está el cuerpo del delito y aquí están los del delito también. Y ya nosotros nos quedamos viendo a don Tista así como con ganas de llorar, ¿verdad? Claro. Dice don Tista, voy a ser generoso. Me llevo el Chompipi para casa y ustedes se van tranquilos. y así fue. Claro, y fue generoso, ¿verdad? Salomónico. Claro, definitivamente. Y bueno, ya el chompipi iba preparado. Se ganó la mano de obra. Bueno, es que son anécdotas, ¿verdad? Tantísimas. Por eso yo te digo, era eso que, por ejemplo, que decían que salían y se golpeaban y se peleaban. Eso era en todos los lugares de Costa Rica, eso era lo que ocurría, ¿verdad? Y ahora hablamos del acoso, del esto, del otro. Del bullying. Del bullying. Y el bullying siempre ha existido, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos por un momento y ya regresamos con más de... Volvamos a lo nuestro aquí en Canal 14. Amigos y amigas, estamos aquí con nuestro programa Volvamos a lo nuestro, casi en su etapa final con nuestro amigo Gerardo Arias y don Danilo González, comentando de todo lo vivido por haber y que como en algún momento ya y desde la central pasamos a este lugar, a este como decimos, un arroz con mango, como decimos Gerardo y yo. Ya terminábamos hablando un poquito del bullying, del acoso, es que toda la vida todas esas cosas existieron, pero además de las diabluras que hacía la gente. Y de repente don Danilo nos menciona la complementaria, que la primera vez que yo oí hablar de la complementaria me lo había dicho don Genaro Rojas y Coloma Guzmán, que era, no existía el liceo, sino que era que de la escuela uno pasaba a la complementaria. Yo llegaba hasta tercero. Ajá, llegaba hasta tercero y ahí continuaba. Sí, segunda enseñanza hasta tercero. Y usted estaba ahí en la complementaria. Cuénteme, ¿cómo era eso? Estaba donde está el almacén central, ¿verdad? Ajá, el de Cupitre. El de Cupitre. Cupitre, llamó Quiroz Cupitre. Lo bautizó. Y estaban ahí, se enojaron. Uber Gamboa. Se enojó con... Es que es de Boca Tapada. Se pelearon, se enojaron, se fueron a pelear donde está Cosique, había una cerrar un truca ahí, era el campo de batalla, y comenzó a pelear. No sé cómo hizo, se quitó un tripa, le dio por el labio Chepón. a Chepón, que va a morder el labio, ganó la pelea a Uber, pero le dio con esta parte, un toque rarísimo, no fue ni un golpe. Calculado. Fue como por quitar el tiro. Y esa complementaria, antes de que terminemos, porque un día hay que hablar de la complementaria, ¿cuántas personas eran? O sea, estamos hablando que era como un cuarto y un quinto año. ¿O era que después del tercer año de bachillerato uno iba ahí? Eso era la única posibilidad que había. Se llegaba hasta tercer año nada más. No había bachillerato todavía. No, y en la complementaria, ¿qué era lo que se estudiaba? ¿De eso? Lo mismo, Era lo primero, mismo. segundo y tercera. Ok. Nada más, Angelita, que por falta de profesores y por falta de espacio, entonces se llegaba hasta tercero. El que quería seguir se iba para San José para buscar familiares a otro lado, porque aquí no se completaba el ciclo. Exacto. Yo logré terminar porque y eso Se abrió se abrió el liceo. hasta quinto. Se abrió Y era cuando se estudiaba de día, dice usted, ¿verdad? Que también es interesante porque nos habla de don Edgar Ugalde, que ese es otro tema apasionante, don Edgar Ugalde, un día estuvimos hablando con él, ¿verdad? Como ese San Carlos de antes, a donde la gente de un gran esfuerzo y salir adelante, y vean, hoy por hoy, ¿verdad? Lo que ya dejando huellas en la vida de los demás. Y su amigo de Mi compañero fue compañero mío. su compañero. Danilo y Angelita, hace no sé, 5 años, 3 años, no sé. Bueno, no hace tanto porque fue cuando el gobierno de Costa Rica le ganó al gobierno de Nicaragua el problema de Isla Calero.
Entonces yo le mandé una nota ahí a alguien, a algún regidor, que por qué no presentaba una moción para que a Edgar se le hiciera un homenaje, porque, o sea, si se escudriña el pleito en La Haya, Edgar fue el gran responsable de llevarlo adelante. Entonces estuvieron de acuerdo. Gerardo Salas estaba en la presidencia municipal y me dice: Gerardo, acogimos la idea suya, pero usted es el que va a tener que hacer el homenaje a Edgar. O sea, la motivación. Entonces yo llamé a Edgar, le digo: mira, Edgar, tengo que hacer esto y esto y esto. Mira, no te preocupes, yo tengo el currículum mío y te lo voy a pasar. Hay que sentarse a leer ese currículum. De andar descalzo, de quedar sin uñas en unas piedras de arena vieja, a los 7 años, vender manil, periódicos, trabajar en la panadería de Inocente Hidalgo hasta altas horas y salir de ahí para bañarse y mudarse. Es una vida, es un modelo, es un ejemplo, es un testimonio, pero increíble. O sea, yo no sé por qué Edgar no llegó a ser presidente de Costa Rica. Claro, y qué lindo, porque además dejó huella. Y es un hombre que hoy por hoy sigue disfrutando la vida. Y nosotros, y tal vez para finalizar, es una de las cosas que nos enorgullece mucho en la Casa de la Cultura, que cuando rendimos homenaje a esos 50 sancarleños que ayudaron a construir este cantón, gente mayor de 65 años, y lógicamente que don Edgar Ugalde estaba dentro del grupo, porque yo creo que hay mucha gente que ha hecho mucho por este cantón y que hay que reconocerles. Porque ya muerto para qué bueno, ¿verdad? Sí. Entonces... Anita, vos me conoces la parte emotiva. Yo creo que vos mejor que nadie me conoces que rápido se me humedecen los ojos. Entonces yo agarré el escrito que me mandó Edgar, lo que es la parte literaria, y le puse mi parte emotiva. Cuando yo terminé mi exposición, Edgar se vino, me abrazó, y se vino doña Aide, la esposa de don Edgar, y se vino el hijo, el casado con la hija de Calín Murillo. O sea, fue tan emotivo, y yo llevaba nada más uno para entregarle a Edgar, como y todo el mundo, y al final hubo que abrir la secretaría municipal y comenzar a tirar fotocopias. No es que quiera rajar, es que el motivo daba para sacar lo mejor de uno y expresarlo. Sí, honor quien honor merece. Ajá. Definitivamente. Dice, nos acabó el tiempo, ya hace rato me dijeron que se acabó el tiempo, pero seguimos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, don Danilo, por habernos acompañado. Estamos a la orden. Espero que sigamos viéndonos, sigamos hablando y sigamos comentando. Hay mucho que hablar. Gerardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Anelita. Bueno, yo no digo nada, pues esta es como mi casa. Lo que sí quisiera es que Danilo nos acompañe a San Joaquín el 19, porque va a ser algo muy emotivo. Me lo recuerda, por favor, porque tengo una gente muy... Es en secreto, porque si no es un tortón. Bueno, muchísimas gracias. Amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.